Saludos amigos, saludos hermanos. A continuación, estamos en este momento compartiendo, ¿verdad? Este tema del seminario especial, el estatus y el valor de los padres verdaderos a la luz de la divina providencia. Suscríbase a Loredo Nelson en YouTube. Loredo Nelson es gratis. Suscríbase, dele clic a la campanita y recuerde que si quiere comunicar con mi persona, Nelson Loredo 2027 @gmail.com, puede hacerlo. En gmail.com puede hacerlo. Repito, Nelson Loredo 2027 @gmail.com. La madre verdadera es la primera hija unigénita en 6000 años de historia providencial. Este es el tema. La primera hija unigénita en 6000 años. La madre verdadera es la primera hija unigénita en 6000 años de historia providencial. ¿Por qué hay que proclamar a la hija unigénita? La madre verdadera es la primera hija unigénita en 6000 años. La primera hija unigénita en 6000 años. Recordemos cuando leemos la Biblia que Jesús fue el hijo unigénito nacido luego de 4000 años de historia bíblica. La madre es la hija unigénita nacida luego de 6000 años. Es la única mujer en recibir, en primer lugar, el amor de Dios. Es la única mujer en recibir todo el primer amor de Dios como hija del linaje directo de Dios, la hija unigénita, la primer hija unigénita en 6000 años. Es una mujer única, nacida, teniendo sus raíces en Dios. La unigénita madre verdadera nació sobre un fundamento cristiano. Estudiando la historia, nació la madre verdadera 400 años después de la reforma religiosa de 1543. Por aquel entonces, Juan Calvino, un teólogo francés, en 1543 se presentó al Consejo del Sacro Imperio Romano Germánico y al emperador una tesis sobre la necesidad de una reforma de la iglesia. Nació la hija unigénita, la madre verdadera, sobre la base del cristianismo coreano, que siguió los pasos del protestantismo nacido a través de la reforma. El nacimiento de la hija unigénita pone fin a los 6000 años de la providencia de la salvación. La hija unigénita nació en el año de 1943 en Corea, en la parte norte de Corea. Fue un momento de transición a una nueva era para crear una nueva historia. La madre verdadera es la primera hija unigénita en 6000 años. Nosotros, por conocer el principio divino, sabemos el curso por el cual pasó la humanidad debido a la caída. Hemos estudiado, de acuerdo a las conferencias del principio divino, que pueden analizarlas en esta misma página, en las primeras charlas. Adán y Eva tenían que pasar por 3 etapas ordenadas de crecimiento, tenían que crecer y alcanzar la perfección, alcanzar la madurez, la etapa de formación, crecimiento y perfeccionamiento. Y el cuarto nivel era entrar al dominio directo del amor de Dios como hijos de la bondad. Pero debido a la caída, Adán y Eva desobedecieron la palabra de Dios, cayeron por, por el fallo de la desobediencia, escucharon la mentira del adúltero Satanás y Adán y Eva se convirtieron en los hijos con el pecado original. La caída de Eva, la primera parte fue la caída espiritual y luego en su segunda parte fue una caída física.
La caída espiritual fue Eva con el adúltero, el arcángel, y luego Eva con Adán. Esto provocó entonces una historia de providencia de restauración que ha llevado a la humanidad por un curso de restauración primeramente de 4000 años hasta que nació Jesús. Y así, hasta que se cumplieron 6000 años, nació la hija unigénita. Entonces, la posición en la que nacen los hijos unigénitos es la posición del Adán y Eva antes de la caída en el Edén. Tenemos que diferenciar al ser humano antes de recibir el mandamiento de no comer del fruto del bien y del mal, Génesis 2:17, y después Adán y Eva podían comunicarse directamente con Dios antes de la caída. Ellos no habían caído, pero eran inmaduros, eran imperfectos, estaban creciendo hacia el camino de la perfección. Por lo tanto, los hijos unigénitos pueden conversar directamente con Dios, porque los hijos unigénitos están en la posición del Adán y Eva antes de la caída en el Edén, porque ellos nacen en la posición anterior de la caída. Por consiguiente, el jardín del Edén hoy en día es el complejo HG Chonon en Corea. LJ Chonon en Corea. Es un complejo de múltiples edificaciones extraordinariamente hermosas y grandiosas, grandes, en la cual en el próximo mes, en el próximo año, en el mes de abril, en el año 2025, se está realizando ya los preparativos en el santuario Chonil, en el Cholongun, para el encuentro, el recibimiento de Hanul Pumonin. Esto es asombroso, esto es extraordinario. Entonces, conocen los padres verdaderos, los hijos unigénitos, conocen inherentemente la voluntad de Dios y el principio de la creación. De nacimiento conocen la voluntad de Dios. Así sucedió con Jesús cuando leemos en el libro de Juan 1:4, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Y en el libro de Lucas 2:40 leemos, el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Así creció Jesús con la gracia de Dios. En el libro de Juan 7, del 14 al 18, encontramos que mediaba ya la fiesta, subió Jesús al templo y se puso a enseñar. Los judíos asombrados decían, ¿cómo entiende de letras sin haber estudiado? Jesús les respondió, mi doctrina no es mía, sino el que me ha enviado. Si alguno quiere cumplir su voluntad, verá si mi doctrina es de Dios o hablo yo por mi cuenta. El que habla por su cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le ha enviado, ese es veraz y no hay impostura en él. Así sucedió con la unigénita Madre verdadera. Ella conversaba con Dios en el lenguaje del cielo, que es la percepción y el sentimiento. En el periodo, la Madre verdadera tenía que pasar por el periodo de crecimiento. Así que la hija unigénita, la Madre verdadera, tenía que crecer hasta alcanzar su madurez, el perfeccionamiento. Ese periodo de crecimiento podía actuar por intuición sin que nadie se lo enseñe. Podía avanzar hacia la perfección por propio juicio y decisión, centrada en la voluntad de Dios. Conversaba con Dios en el lenguaje del cielo, la percepción. Es la única persona que desde su nacimiento creció sabiendo que Dios era sus padres, Padre y Madre Celestial.
Hanul Pumonín, Padre y Madre Celestial. Hanul Pumonín. Del mismo modo, aunque no tenía estudios, el Hijo unigénito, Jesús, vivía conociendo todo por experiencia propia y percepción. En Lucas 2, 41-47 leemos, sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo doce años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta y al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres, pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos, pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. Y sucedió que al cabo de 3 días le encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todo lo que los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Así que leemos en Juan 7 del 19 al 24. ¿No es Moisés el que os dio la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué queréis matarme? Respondió la gente. Tienes un demonio. ¿Quién quiere matarte? Jesús les respondió, una sola obra he hecho, y todos os maravilláis. Moisés os dio la circuncisión, no que provenga de Moisés, sino de los patriarcas. Y vosotros circuncidáis a uno en sábado. Si se circuncida a un hombre en sábado, para que, para no quebrantar la ley de Moisés, os irritáis contra mí porque he curado a un hombre entero en sábado. No juzguéis según la apariencia, juzgad con juicio justo. En el próximo video compartiremos el tema La hija unigénita es el eje central del cumplimiento de la divina providencia. Que el sueño de Hanul Pumonín sea una realidad en nuestros días. Que las bendiciones de Hanul Pumonín estén con cada uno de ustedes, sus familiares, vecinos y amigos. Ayú. Muchas gracias por su atención. Este tema es muy importante. Comparta, comparta, que este tema es muy importante. Comparta.